Bien, entonces una recapitulación me parece importante para no perdernos después de una semana, ¿no? Eh, bien, entonces hemos visto que tenemos unas alternativas de tratamiento y que también implica limitaciones, depende del tiempo, del momento, si realmente podemos en- eh, tratar a una persona en el momento adecuado. Ya lo veremos en la tarde en la práctica. Pero tenemos unas alternativas de tratamiento que es importante tener en cuenta. Bien, ortodoncia, ortopedia, la cirugía, en muchos casos es algo que tenemos que, aunque nosotros no hagamos, ninguno, no somos cirujanos, no hagan, pero por lo menos la idea es que sepan que hay alternativas para hacer tratamientos, eh, momentos donde se pueden tratar, momentos donde todavía no. Esa es la idea, ¿no? De tener esto como un parámetro general, aunque uno no lo haga, ¿no? No haga cirugía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero que sepa que hay alternativas. Y también su limitación en la cirugía no es un milagro, ¿no? Ya como el ortodoncista no pudo hacer algo, ya el cirujano va a arreglar, no, tampoco es así. Pero sí hay alternativas, hay todavía opciones, ¿no? Bien, ya hemos comentado esto, ¿no? Lo importante es la prevención como todo, ¿no? Ya lo hemos repasado, ¿no? Eh, ortodóntico, ortopédico, funcional, ¿no? Funcional, ortopédico muchas veces van juntas, ¿no? Bien, nuevamente, esto de acá, el estudio, lo importante, la estrategia y el ataque, pues al final ya con lo que podamos, eh, los dispositivos, ¿no? Todo lo que podamos tener para aplicar nuestra estrategia de tratamiento, ¿no? Nuestro plan de tratamiento. Bien, crecimiento son cambios anatómicos, hemos visto, maduración es el desarrollo. Tipos de crecimiento, cartilaginoso, sutural, es donde fundamentalmente trabajamos los dos, y el periostal y endostal es algo que sucede, ¿no? Es la maduración propia, pero ahí poco se puede hacer, ¿no? En el tratamiento de ortodoncia, ¿no? Bien, ya hemos visto esto, cartílagos, Scott habla de los cartílagos, Sicher, suturas, Moss, matriz funcional, y Petrovic, el servosistema que trata de englobar todo en un lenguaje cibernético para explicar cómo crece y cómo se desarrolla el cráneo y la cara, ¿no? Luego, en la última clase vimos esta clasificación de Van der Linde, ¿no? Que es muy importante tenerla en cuenta, saber diferenciar estos tres periodos, porque en base a eso, teniendo en consideración eso, se ve el momento oportuno, el timing, dicen en inglés, ¿no? El timing para poder tratar a un paciente. Entonces, ver si es mejor hacerlo en el primer periodo transitorio, en el segundo, ¿no? Ahí es donde tenemos, y tener esa referencia, ¿no? Cuando se refiere a tratar el, cuando termina el primer periodo transitorio es cuando erupcionan los incisivos laterales, ¿no? Ahí es donde acaba. Y el segundo periodo transitorio ya es el segundo molar permanente, ¿no? Donde ya casi en muchos casos ya todos los dientes son permanentes, puede haber todavía un segundo molar temporario, ¿no? Pero casi ya siempre son permanentes. Bien. En la dentición decidua, importante, según el doctor Omar Gabriel da Silva, es ver clases caninas, ¿no? No tanto a ver si el plano posterior de los molares es recto, si hay escalón distal, mesial, porque eso puede variar como lo hemos explicado. Y lo interesante para él, porque es algo más, por decir, más estable, pero el otro es inestable, ¿no? La relación de los molares, ¿no? Es ver las clases caninas en niños, ¿no? Cómo está su clase canina en niños. No quiere decir que la clase molar no importe, ¿no? Hay que tenerla en cuenta, obviamente, también para evitar pérdida de espacios, mesialización de los molares, no, pero como clase, como elemento indicador de cómo está evolucionando un niño,
en las clases caninas, sobre todo, fundamentalmente. Bien, ese es el repasito. Ahora vamos a la clase de hoy. A ver. Salimos de aquí. Ya. Ahora sí. Estás aquí. Ya. Vamos a compartir. Muy bien, el desarrollo de la dentición permanente, ¿no? Tenemos que observar en estos casos que ya hemos visto este desarrollo hasta la dentición mixta, que hay muchas alternativas de tratamiento que vamos a poder plantear en las prácticas en la dentición mixta. Ya lo vamos a ver, no es que ya hayamos cerrado el capítulo de dentición mixta, ¿no? Sino ya lo vamos a ver en la práctica. Pero bueno, tenemos que ir desarrollando un poco lo que continúa y que ya en la dentición permanente nos vamos a encontrar con por un lado, fácil, hay cosas que vamos a ver que ya son estables, ¿no? Y por otro lado, la responsabilidad de saber que, si bien es cierto, uno puede plantear cosas que se pueden mejorar en la dentición permanente, ya son de alguna manera más limitadas, ¿no? Y entre comillas más seguras, digamos, ¿no? En la dentición mixta todavía está como que se está armando el rompecabezas y puede haber algún momento donde las predicciones que vayamos a hacer con los diversos análisis que se hacen en la dentición mixta no puedan ser de repente tan precisos, ¿no? O tan efectivos. Pero bueno, es siempre un riesgo, ¿no? Plantear tratamientos, porque es un tratamiento, ¿no? Hay muchas variables, la colaboración del paciente, un adolescente, eh, si realmente usa o no usa el aparatito, si hay apoyo de la familia, hay varias variables, ¿no? Pero ese es el reto, ¿no? Ese es el reto, ¿no? Tratar de ayudar a los pacientes, a veces primero tienen que ellos dejarse, ¿no? Atender, y sobre todo en adolescentes, ¿no? Bien, entonces, ahí vamos. ¿Qué nos vamos a encontrar en los pacientes con dentición permanente? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar muchas cosas, evidentemente, pero desde el punto de vista de la rehabilitación, de la ortodoncia, que ahora en este caso, a ver, en esta clase vamos a tocar muchas cosas que se hablan en las dos especialidades. eh, Me pareció conveniente de repente comenzar con algo muy evidente y luego ya ir, digamos, eh, ajustando lo que vamos a ver. Bien, vamos a encontrar una oclusión natural, ¿no? Como en la naturaleza, ¿no? ¿Qué encontramos en la naturaleza? No sé, un paseo, tal. Encuentra cosas bonitas, otras cosas no tan bonitas. Y en nuestros pacientes encontramos eso, cuando un paciente llega, se sienta, ¿no? Tiene alguna dolencia, tal, encontramos lo que la naturaleza ha producido, o el mismo ser humano por sus cosas ha producido, ¿no? O alterado, ¿no? Una oclusión natural, ¿no? Eso es lo que vemos, la naturaleza en un paciente, ¿no? Que eso no quiere decir que no tenga una restauración, que no tenga de repente
haya tenido un tratamiento de periodoncia. Es lo que vamos a encontrar. Bien, una oclusión natural. ¿Y esto qué, en qué se puede englobar, ¿no? Una oclusión normal en las muchas personas que vamos a encontrar una oclusión normal, que se llama ideal en muchos casos, según en el libro de Graeber, lo pone como si se encontrara un 35%, ¿no? ¿No? De una oclusión normal ideal, ¿no? Con sus más, con sus menos, no digamos perfecta, ¿no? Porque eso pues, no creo que nadie puede tener una dentición o una oclusión perfecta, ideal, ¿no? Con, digamos, estable, bien, ¿no? Eh, Hay un autor, no me acuerdo del nombre, que mencionaba que la clase 1 molar, que es la clase pues, que ya vamos a ver ideal, ¿no? De Angle, ¿no? Que conocemos bien, solamente hay creo que el 6% menciona, ¿no? 6% de la población solamente tiene la llave, la clase 1, ¿no? De Angle, ¿no? Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que hay otras variables que nos indican que una oclusión puede ser ideal, ¿no? Pues si hay llaves caninas, si hay buen, ¿no? Cruce de incisivos, eh, muchas otras variables, ¿no? Que simplemente decir, ¿hay llave o no hay llave de Angle clase 1, ¿no? Bien, es una oclusión normal ideal, ¿no? Que se da si nos ponemos en serio como en un tercio, ¿no? En un tercio de esa población, ¿no? Un tercio. Más o menos podemos ver que eso se da en un tercio. Bien, vamos anotando acá algunas cositas, si me deja este aparato, ¿no? Bien, entonces podemos, acá me he adelantado, ¿no? Bien, acá está todo, ¿no? Un tercio, y luego también encontramos maloclusiones, ¿no? Y esas dos cosas, esos dos elementos se pueden llamar una oclusión natural. O sea, vamos a encontrar lo bueno, lo malo, las dos cosas en nuestros pacientes, ¿no? Esto de situación ortodóntica es una terminología gringa, ¿no? En las películas gringas cuando hay guerra, que es lo que decían situation, ¿no? Situation room, ¿no? Donde está el presidente de Estados Unidos ahí, viendo las peleas, las grandes guerras mundiales, ¿no? Graeber, como es gringo, le pone situación ortodóntica, ¿no? Es un problema que un sitio donde te reúnes y ves la situación, ¿no? Estrictamente hablando, es ver una situación, es, bueno, ver un problema, ¿no? Te sitúas en algo para poder ver. Perfecto, entonces es una oclusión natural, eso lo que vamos a encontrar. Y, y si se dan cuenta, pues si un tercio más o menos, un tercio más o menos, es de oclusión normal, los dos tercios es de oclusión no ideal, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Bien, oclusión natural. Las dos cosas se encuentran. Bien, luego la oclusión posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que una oclusión en un paciente, hay cosas que podemos hacer, hay cosas que no podemos hacer, ¿no? Hay cosas que ya se han dado de tal manera que ya poco podemos corregir. Cuando hemos visto cefalometría, hemos visto que a veces puede darse una base craneal que no nos beneficia en la oclusión de un paciente, ¿no? O el crecimiento de la mandíbula o del maxilar, eh, es bien difícil corregir eso, ¿no? Con cirugía algo se puede ayudar. Ok, entonces eso nos quiere decir que hay cosas que son posibles hacer. Nosotros no hacemos cosas imposibles, no hacemos milagros, ¿no? O sea, hacemos lo que tenemos, trabajamos con lo que tenemos, ¿no? Ponemos todo nuestro empeño, nuestro conocer para solucionar casos, pero hacemos oclusión posible. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Bueno, una maloclusión, que es parte de esa oclusión natural que hemos conversado, ¿no? Y la comparamos con una oclusión ideal, ¿no? La norma que nos dicen los grandes autores, ¿no? Y que es una referencia importante, ¿no? Y que pues, es una ayuda, un norte, ¿no? Nos saca, pues, nos orienta qué hacer, ¿no? Y esas dos cosas nos dan una oclusión posible, ¿no? ¿No? A veces no podremos cumplir todas las normas que nos dicen los autores, algunas otras veces sí, pero lo importante es que esto se dé de una manera
con sentido común, sensata, no podemos plantear a un paciente tratamientos de 5 o 6 años. Nadie va a aguantar un tratamiento 5 o 6 años con una plaquita, con brackets, con liga. No, tiene que ser algo razonable, ¿no? 1 o 2 años, como máximo 3, a veces son tiempos que podemos manejar, ¿no? Eh, Ahora, con la entrada desde hace unos, ¿cuántos serán ya? Pueden ser 10 años más o menos, ¿no? Pero ahora ya con auge de los mini implantes, o ahora los tratamientos, muchos autores han dicho que se están acortando, ¿no? Porque estamos apoyándonos en el hueso y eso tiene unas ventajas fabulosas. Y los tratamientos se pueden hacer más cortos y eso da tiempo a, pues a pulir detallitos con esos dispositivos intraóseos, y evidentemente salimos ganando todos, ¿no? Nos da tiempo, podemos corregir los grandes problemas con esos dispositivos intraóseos y luego ya dedicar el tiempo del tratamiento a detalles cara a una oclusión ideal y que, pues como pongo yo acá, ¿no? Una oclusión posible, ¿no? Hasta dónde podemos ofrecer algo. Bien, Rakosi ofrece otra alternativa, bueno, dos alternativas, ahora vamos a ver. Él habla de esto, ¿no? O lo pone como ejemplo, ¿no? Un diagnóstico es una entrada a un tratamiento estereotipado, ¿no? Lo pone como negativo, ¿no? Tratamiento estereotipado, lo pone en negativo en realidad. Y luego eso nos da un resultado. ¿Qué quiere decir esto, no? Esto es como hablar de una receta, ¿no? Tratamiento estereotipado es una receta, ¿no? Receta, ¿no? No podemos, nosotros nos damos recetas, ¿no? No hay acá el producto tal plaquita, cuando vemos esto, se aplica esto y ya. No, no es tan sencillo, ¿no? Es evidente que hay diagnósticos que nos indican, está presente, está indicado para tal dispositivo, pero necesita su colaboración, hay que ver si realmente está en el punto de maduración para que sea eficaz, ya lo veremos en la tarde en la práctica, ¿no? Es importante tener eso eh, como meta, ¿no? Como idea, pero no es lo suficiente. Y luego él plantea otra cosa, ¿no? Que me parece más integral, ¿no? Hacemos un diagnóstico, todos los estudios que queremos hacer, hacemos un tratamiento diferencial, comparamos una cosa con otra, tenemos un diagnóstico presuntivo, interino, ¿no? Provisional, eh, y luego dejamos que el tiempo nos ayude a afinar eso, ajustamos algo y nos ayuda a tener un resultado más adecuado, ¿no? Me parece esto que es algo más propio de ese estudio, ¿no? Que no solamente decir necesitas este tratamiento y vamos a tener este resultado. Bien, entonces esta es de alguna manera la dinámica en nuestro trabajo, ese estudio. Bien, y luego simplemente resaltar que Graeber habla de situación ortodóntica y la pone como maloclusión, ¿no? Y propiamente si hablamos siendo más rigurosos, nosotros tratamos situaciones heterodónticas, ¿no? Situaciones ortodónticas es que ya pues, si está todo recto, que tratamos lo no recto, ¿no? Lo heterodóntico, ¿no? Pero obviamente no, la especialidad se llama ortodoncia, ¿no? Pero no es heterodoncia. Bien, simplemente es un discurrir, una precisión terminológica que no tiene importancia, pero sí, por lo menos a mí me ayuda, ¿no? Tratamos cosas dientes que están en heterodoncia, ¿no? Y a partir de esa heterodoncia, de esa irregularidad, podemos lograr una oclusión de alguna manera posible, real a las situaciones de una persona, ¿no? Bien, luego, estadísticas, ¿no? Estadísticas en Estados Unidos. Esto es lo que ellos han encontrado y pienso que todavía no se ha hecho un estudio en el Perú sobre esto, ¿no? Pero no debemos estar muy lejos de eso, ¿no? Cosa diferente, el tratamiento de caries, otro tipo de estadísticas, donde ahí sí nos sacan el ancho, pues, ¿no? Acá estamos todavía en pañales y muchos años todavía no se soluciona
el tema de caries, ¿no? En los países occidentales adelantados, caries ya casi no hay, ¿no? Hay más problemas periodontales, ¿no? Esa es y problemas oclusales todavía están ahí, ¿no? Porque es algo que no se tiene que tratar, intervenir, ¿no? Y que es parte de esa naturaleza. Bien, entonces, la oclusión ideal, según esto es del libro de Graeber, es 35%. Y luego el resto, 65%, son maloclusiones que en muchos casos son desconocidas según Graeber, ¿no? No se sabe exactamente qué es, y causas conocidas 5, ¿no? ¿No? Bien, la idea es que podamos ir conociendo un poquito más con nuestro diagnóstico o acercarnos, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto que sea causa desconocida, ¿no? Un elevado porcentaje, que de alguna manera nos da una cierta referencia de que los tratamientos que podamos, el diagnóstico que podamos aplicar es algo que se acerca a lo que realmente pueda suceder, ¿no? Eh, a veces sucede que cuando uno está con las radiografías, mandas a hacer análisis. Ayer justo estaba viendo unas radiografías y según el análisis de Steiner, te dice que la mandíbula es pequeña, ¿no? Pero haces otro tipo de análisis, no sé, Ricketts, ¿no? Y es otro tipo de análisis cefalométrico y te dice lo contrario más o menos de la mandíbula, ¿no? Entonces, ¿a quién le hace caso, no? Bueno, ahí tenemos, evidentemente, no tratamos cráneos, ¿no? Tratamos caras, seres humanos, y vemos un paciente y salimos de dudas también viendo el rostro, el análisis facial, eso también nos da información, no solamente la radiografía, sino el rostro del paciente, si tiene esto hundido o no, ¿no? Los pómulos, hay varias variables que podemos diferenciar, ¿no? Como este labio, ¿no? Bien, también todo eso nos va a servir. Entonces, las maloclusiones desconocidas en muchos casos se pueden ir adelantando eh, con nuestro conocimiento o acercando, aproximándonos, ¿no? ¿No? Bien, y luego hemos visto esto, ¿no? La vez pasada que hablamos de qué es, no, qué es patológico, qué es salud, ¿no? Eh, a veces veíamos que se explica muy bien con la campana de Gauss, ¿no? Con esta campana de Gauss, ¿no? Tan conocida. Eh, pero si nos damos cuenta, en el caso nuestro de las maloclusiones, no entra pues aquí, ¿no? Porque acá lo normal es lo menos, es un tercio. Entonces, eh, se puede decir que no cumple la campana de Gauss, ¿no? O sea, que lo normal es un gran porcentaje, la gente está más o menos bien y hay dos colitas donde se puede decir que están muy mal, tal. De repente no cumplimos la campana de Gauss como históricamente se conoce, ¿no? Que lo normal es lo mayoritario y lo anormal son, pues, colitas, ¿no? En la maloclusión es al revés, ¿no? Entonces puede hablar que una campana de Gauss invertida en el diagnóstico de una maloclusión. Bien. Ok, pero para eso ya dejado esta parte introductoria terminológica, que me parece importante tener en cuenta, ¿no? Podemos explicar estos objetivos del tratamiento, que después de todo esto, a ver, ¿dónde queremos ir, no? Y algo que coincide la rehabilitación con la ortodoncia, porque es evidente, pues no estamos tratando cosas diferentes, ¿no? Es ver que en la oclusión normal tiene que haber una oclusión equilibrada, ¿no? Que tiene que haber ese equilibrio en la parte muscular, articular, ¿no? Ahora que se da mucha fuerza a lo articular, y obviamente también las superficies oclusales, ¿no? Em, a veces ahora se ha ampliado el panorama de la ortodoncia al considerar ahora mucho, ¿no? El tema de la articulación, como vamos a verlo ahora, ¿no? Una estabilidad oclusal nos debe llevar a una estabilidad articular, ¿no? Esas articulaciones que tenemos que también ver en nuestro análisis. No tengo acá fotos de ese paciente, pero en algún
caso a veces se ha hecho un tratamiento de ortodoncia que ha quedado una sonrisa muy bonita, aparentemente todo muy estable, llaves caninas, llaves molares, todo muy bien, pero con dolor articular. Entonces, uno puede decir, bueno, pero si he cumplido las normas, ¿no? Me he esforzado, ¿qué pasa, no? Y es lo que nos falta, lo que puede faltar es que muchas veces tenemos que también haber visto más la articulación, ¿no? Que la articulación para nosotros también es algo fundamental, ¿no? Porque si no contamos con ella, no vamos a lograr una estabilidad en el tratamiento, ¿no? Que se trata de eso, ¿no? Que sea estable, que no se modifique. Eso no quiere decir que pueda haber pequeñas alteraciones, ¿no? Porque en el único momento donde los dientes no se van a mover es cuando estemos muertos. ¿Sí? Es el único momento donde va a haber estabilidad 100%, ¿no? Entonces a un paciente siempre hay que decirle que un tratamiento puede que varíe un poquito algún diente, ¿no? Que no se preocupe, que eso pues, es natural, los dientes tienen cierta movilidad, ¿no? No, no, no podemos, nunca se puede prometer, vamos a soldarte los dientes al hueso, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿no? Lo importante es que esté estable, que esté bien, ¿no? Y que pues no haya molestias, dolor, ¿no? A veces sucede, y me ha pasado, ¿no? Que la gente está buscando perfeccionismo, ¿no? Que se está viendo ahí el milímetro, ¿no? Se puede ver con lupas los dientes, ¿no? Y pues a veces puede pasar que los dientes se mueven, siempre un poquito se mueven, a pesar que uno pueda poner la mejor contención y todo, se mueven los dientes, ¿no? Bien, estabilidad, es lo importante, la estabilidad oclusal, estabilidad articular. Bien, y vemos aquí, ¿no? Que ahora se refuerza la idea del segundo molar para esa estabilidad oclusal. Cuando veíamos la práctica del otro día de la discrepancia alveolo-dentaria, yo les he comentado que en pacientes adultos también es importante ver el segundo molar, porque en los libros que existen de ortodoncia, ¿no? Cuando se explica la discrepancia alveolo-dentaria que hemos hecho en la práctica, solamente se considera hasta el primer molar, ¿no? Pero no se considera que el segundo molar es importante porque hace este efecto de fulcrum, ¿no? Este fulcrum en la oclusión y que altera la articulación temporomandibular. Eh, Hace poquito estaba atendiendo una paciente y yo estoy ya poniendo brackets en el segundo molar y ella me ha dicho que ha sentido un cambio en la mordida, ¿no? Así en sus términos, ¿no? Muerde diferente y ahora muerde mejor, ¿no? ¿No? Porque sí se notaba pues, que tenía una inestabilidad en la mordida, ¿no? No sabía dónde morder, o sea, o mordía de muchas maneras, ¿no? Pero incluir el segundo molar también tiene ese beneficio en la articulación, ¿no? Entonces, tener esto en cuenta. Esta es una gráfica del los doctores Tamini y Hatcher, un libro bien interesante sobre la articulación temporomandibular que todo ortodoncista tiene, o todo odontólogo tiene que leer, ¿no? Porque todos tenemos que ver con esto. Todavía no está en español, está en inglés, pero bueno, hay que ir poco a poco meterse en el inglés, ¿no? Ya hay que asumir ese reto también, ¿no? Bien, ¿qué podemos encontrar en articulación? Estos son gráficos de la doctora Tamini y el doctor Hatcher. Estas alteraciones, muchas veces hay esto, a veces no lo tenemos en cuenta. Y esto solamente lo vamos a conseguir con una tomografía, en muchos casos, para ver la parte ósea. ¿No? O sea, si queremos ver el disco articular, ya esto es una resonancia y tal, ¿no? Pero lo importante es que tengamos en cuenta la, la gran facilidad que nos puede dar y el gran conocimiento que nos ofrece una tomografía para ver cómo está el estado de nuestros pacientes, ¿no? Bien, eh, ver desde diversos enfoques cómo se da este desarrollo y estas alteraciones. En algunos casos, como se ve en esta gráfica, hay una posible, ¿no? Una recuperación de la salud o de alguna manera una nueva neoregeneración, ¿no? Con su alteración anatómica, como vemos.
¿no? Entonces ya no tiene esa figura ideal como se da en esta figura, ¿no? De ese contorneo, ¿no? De la articulación, del cóndilo, perdón, eh, y que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Estas alteraciones sobre todo se dan en mujeres, ¿no? Por esa alteración hormonal. Me parece que, no me acuerdo quién fue el autor de ese artículo, pero lo escuché ayer al doctor Domingo Martín, un ortodoncista español muy bueno, la verdad, les recomiendo seguirlo, ¿no? Es muy bueno el doctor Domingo Martín, ¿no? Y él mencionaba un artículo, ¿no? De uso, relación de uso de anticonceptivos y daño del cóndilo mandibular. Se ve que hay una relación, ¿no? En el uso de anticonceptivos. Entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Yo he visto casi todos los pacientes que he visto, ¿no? Que tienen pues asimetrías de la cara, de la mandíbula, son chicas, ¿no? Chicas jóvenes, ¿no? Y bueno, hay que entrar con delicadeza, explicar que esto se da por un cambio hormonal y que puede ser por muchas variables, por uso de anticonceptivos también, ¿no? Entonces, eh, se ve que es un tejido muy, muy delicado y además, si hay no hay un equilibrio oclusal, también se puede alterar, ¿no? Bien, tener eso en cuenta. En cualquier diagnóstico de un paciente adulto, fundamentalmente un paciente adulto ya, adolescente también, como vuelvo, sobre todo en mujeres, ver esto, ver la articulación. Podemos estar pensando en hacer el mejor tratamiento, la mejor alternativa de tratamiento para un paciente, pero si nos olvidamos de la articulación, estamos eh, teniendo una visión muy chica de nuestros pacientes, ¿no? No solamente ver lo que dice los dientes, que a veces no hay que creerle del todo, y ver la articulación, pedir una tomografía, ¿no? ¿Es que es más caro, doctor? Bueno, sí, es más caro, pero el beneficiado es el paciente, ¿no? No es para nosotros, es para ellos, ¿no? Y cambia el plan de tratamiento, cambia totalmente el plan de tratamiento, ¿no? Por pedir una tomografía. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahora vamos a explicar lo de eh, estas normas. ¿Cuáles son las normas? Ya algunas ya las conocemos. Pero hacer un pequeño repaso, ¿no? Se puede, no quiero acá profundizar en muchos nombres, pero sí es importante tener en cuenta que toda la historia de estas normas que hemos tenido, ¿no? Para la ortodoncia, nacen de pues, ese estudio anatómico, ¿no? Los estudios anatómicos. En la antigüedad los estudios anatómicos eran eh, simplemente para analizar en la antigüedad, ¿no? Antes de Cristo, ver los animales, estudiar a los animales y teniendo la referencia de la anatomía animal, poder estudiar la anatomía humana, porque no se hacía anatomía en humanos. Luego ya en la edad media se comienza a hacer anatomía en humanos y ya se puede ir conociendo de a pocos, ¿no? Esa anatomía humana. Después ya se hace que se determina que la anatomía puede causar enfermedades. Hasta la edad media, simplemente una enfermedad era síntomas, nada más. O sea, tú tienes una enfermedad porque tienes unos síntomas. Pero no se caía en el detalle que la anatomía tenía que ver con una patología, ¿no? Esa anatomía patológica nace después de la Edad Media, ¿no? Y luego ya la fisiología parte de esa anatomía. Bien, ese es digamos, el esquema histórico a grandes rasgos. Luego tenemos una serie de personas que nos han ayudado en nuestro diagnóstico, ¿no? No, primero tenemos pues a un tal Fox, ¿no? Que si se acuerdan pues es lo que se usa en rehabilitación, el plano de Fox para hacer las totales. Él ayudó primero, fue el primero que hizo una clasificación eh, de maloclusiones, pero tomando solamente en cuenta los incisivos, ¿no? Esto fue en 1803. Luego Angle, ¿no? Nuestro querido amigo Angle, en el año 1899 nos da este estudio y luego alrededor de hasta el 1920 el estudio de las clases, ¿no? Él acuñó
el tema de las clases, ¿no? Y luego ahora vamos a ver, ¿no? Y eso es lo que nos toca ahora ver. Estos son dos nombrecitos para no marear, porque hay muchos nombres, ¿no? Eh, pues Vitruvio, ¿no? Un siglo antes de Cristo, ¿no? Un romano, un arquitecto romano, da pues si se acuerdan, pues los romanos no construían edificios, pero en sus edificios eran embellecidos por influencia de los griegos, estatuas, ¿no? O sea, sus columnas no eran solo columnas como las nuestras, pues, ¿no? Sino que eran embellecidas con rostros, ¿no? Cuerpos femeninos en muchos casos. Esas eran las columnas, ¿no? De los romanos. Y Vitruvio estudió, pues, ¿no? La simetría corporal y también del rostro, y luego ya Da Vinci pues lo hace famoso Vitruvio con este hombre tan conocido de los brazos y las piernas extendidas para ver la simetría del cuerpo, ¿no? Bien, en medio camino entre Vitruvio y Leonardo da Vinci hay una monja alemana, Hillegarda de Bingen, ¿no? Pues una mujer visionaria que hace también, antes del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, un hombre también, ¿no? Un hombre perfecto en relación a Dios, a la creación, con la misma idea de Vitruvio, ¿no? Que el hombre tiene algo que pues lo hace simétrico, ya no solamente con su cuerpo, sino con la naturaleza, con el creador, tal, ¿no? Pues una monja católica que tiene también esa visión. Bien, simplemente como repaso. Pero a nosotros nos interesa sobre todo Fox, que hace ese planteamiento ya de decir, vamos a ponerle nombre a lo que vemos, ya no solamente decir que es una mordida mala, buena, ¿no? Carabelli, creo que es entre 1840, por ahí, ya no me acuerdo, Carabelli, ¿no? Carabelli habla de mordex irregularis, mordis retrusus, o sea, habla en latín, ¿no? Pero es simplemente una descripción general que hace Carabelli, ¿no? Eh, Luego, el que vamos nosotros a seguir, ¿no? El que vamos a tener en cuenta, porque es lo último que hemos tenido y que obviamente también tiene todo su importancia, es las 6 llaves de oclusión del doctor Andrew en el año 72, ¿no? Es alguien que perfeccionó lo que teníamos. Angle solamente veía la parte, ¿no? Sagital de las alteraciones. Sagital, ¿no? Yo solamente veía eso, ¿no? La parte sagital. Andrew amplía, ¿no? La figura, ¿no? De cómo podemos analizar las llaves de la oclusión. Lo primero, la relación molar, no se pierde de vista esto, ¿no? Evidentemente la idea no es romper el esquema, sino ampliar el esquema. Luego la angulación mesio-distal de las coronas, ¿no? Es evidente que tenemos que ver cómo está esa angulación mesio-distal de las coronas, ¿no? Que tiene que tener una cierta angulación. Andrew, ya no lo vamos a ver acá, da a cada diente una angulación que debe de tener, ¿no? Luego la inclinación vestíbulo-lingual de las coronas, ¿no? También, ¿no? A los incisivos le da una inclinación positiva con un cierto torque, los molares también, a veces son torques negativos o son cero, ¿no? Bueno, una inclinación vestíbulo-lingual de las coronas. Ausencia de rotaciones, es evidente porque esto está relacionado con estos dos aspectos, ¿no? Ausencia de alguna manera las incluye, ¿no? Pero simplemente es como ese ir avanzando, ¿no? Luego, ausencia de diastemas, también a veces es el ideal, volvemos a decir que esto es lo ideal. Hay personas que tienen unas coronas pequeñas y tienen diastemas porque así genéticamente está programado para que sea así. Se puede solucionar con carillas, pero bueno, ya eso es un deseo de mejorar algo que está, que ya la naturaleza de por sí le dio, ¿no? O a veces hay presencia de diastemas por una lengua muy grande, ¿no? Una lengua muy grande, también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Me ha pasado de un paciente, ya no voy a poner aquí las fotos de un paciente que
tiene macroglosia, ¿no? Una lengua muy grande y que tiene diastemas, por eso, porque la lengua, pues, si es más grande, empuja las coronas hacia el vestibular y se va a producir diastemas, ¿no? Entonces, en mi tratamiento de ortodoncia, no sería sensato tratar de cerrar unos diastemas que yo sé que la lengua las va a abrir. Entonces, es interesante, importante, recordar al paciente que lo que tenemos que hacer es dar un equilibrio, mejorar todo lo que podemos hacer y explicar que el problema que ella tiene, ¿no? En este caso una chica, es que tiene una lengua muy grande y que no se podía corregir esos espacios. Entonces, con esa explicación, pues estamos todos felices, ¿no? Porque es claro que no, tenemos que hacer algo posible. Obviamente esto de la oclusión posible es esto que decimos, ¿no? Y en realidad todas las cosas que hacemos son lo que posiblemente podemos hacer, ¿no? ¿No? Hay muchas cosas que y lo imposible poquitas veces podemos realizar. Bueno, y lo último esquema del doctor Andrews, ¿no? Es plano oclusal recto, ¿no? La curva de Spee, tratar de que sea la más recta posible, no quiere decir plano oclusal plano, ¿no? Sino lo más recto posible, ¿no? Acá ya no lo he puesto para que no se habla tan grande. Ok, entonces estas son las referencias que el doctor Andrew en el año 72 ofreció y que nos sirve de una referencia un poco más clara de los aspectos que tenemos que llegar a cumplir. Hay muchas otras cosas más, pues que la línea media esté correcta, llave canina también, acá no está llave canina, ¿no? Él habla de la relación molar, eh, pero lo que se ha llegado ahora a explicar mejor es, mm, volviendo un poquito al ejemplo de la dentición temporal, la llave molar es importante, sí, pero sobre todo ver la interdigitación de premolares y caninos, ¿no? Si eso está bien, de repente no tengo una llave molar adecuada porque pues, el molar superior es muy ancho o el inferior es más angosto o al revés, ¿no? Es algo que no voy a corregir, no voy a lograr ese cambio, ¿no? Porque tendría que hacer desgastar las coronas para hacer que cuadre, o sea, eso no voy a hacer, ¿no? No voy a tratar el ancho de las molares para que encaje la llave molar famosa, ¿no? O sea, lo mejor posible, ¿no? Porque ya hemos dicho, ¿no? La relación molar, según un autor, solamente es el 6% en las personas. Nada más, 6%, o sea, muy poquito. No vamos a encontrar más, ¿no? Entonces, con mi tratamiento yo no voy a lograr pues, que esto sea el 100%, pues, ¿no? O sea, me voy contra la naturaleza, ¿no? O sea, hacer algo posible, una oclusión posible, ¿no? Eso no quiere decir que sea algo mediocre, ¿no? Eso no quiere decir, pongo todo mi esfuerzo, pero tengo mis límites, no tengo mis límites, ¿no? No podemos ofrecer mucha mayor cosa. Bien, luego, esto de aquí, que ya conocemos bien, ¿no? Esa llave canina que estamos mencionando, la clase 1, que conserva la llave molar, pero que el diferencial es pues un canino fuera del plano, ¿no? O cualquier pieza de incisivos que estén pues apiñadas, ¿no? Lo que sea. Pero la maloclusión clase 1 es eso, llave canina normal, ¿no? Obtenida, pero con una alteración. Y la maloclusión clase 2, siguiendo Angle, sabemos que hay una mesialización del molar. Acuérdense que para Angle, para él, la naturaleza ha hecho que el primer molar sea el diente más estable de la oclusión. Entonces, como para él era el diente más estable, todo gira en torno a él, ¿no? Entonces, una maloclusión es cuando el molar superior se ha mesializado, ¿no? Según él, ¿no? ¿No? Y que eso es lo que produce. Bien, entonces simplemente para tener eso en claro. Y en la clase 3, al revés, pues se ha distalizado algo y es importante saber, conocer por qué se ha distalizado, poder arreglarlo, ¿no? Bien, esa es la clase 3. Bien, esa es la clasificación de Angle tan conocida, ¿no? Luego hay otras clasificaciones que ya no la veremos, ¿no? Pero que habla de, los ingleses hablan de mesioclusión, distoclusión, normoclusión, pero es una clasificación que no ha triunfado, digamos, ¿no? La de Angle es la que conocemos.
Pero vuelvo a repetir, es una de las referencias. Las 6 llaves, lo que hemos visto, las 6 llaves de la oclusión del doctor Andrew, es una referencia más amplia, ¿no? Que nos orienta bastante, ¿no? Bien, eso en la oclusión permanente, eso es lo que vamos a encontrar. Luego la sobremordida, el resalte, ¿no? Que conocemos el resalte, ¿no? Como overjet y la sobremordida como overbite, ¿no? Básicamente es la terminología en inglés que tenemos, overjet, overbite, pero que se habla también de sobremordida, resalte, ¿no? Y que tiene pues sus referencias, ¿no? A veces se habla que el resalte puede ser 3 milímetros, perdón, la sobremordida 3 milímetros, el resalte puede ser 4, ya los autores varían, pero vamos por ahí, ¿no? 3, 4, 2, ya depende de en qué persona se ha hecho un estudio, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es una referencia a tener en cuenta y que es lo más equilibrado posible, ¿no? Luego también la referencia del rostro, los desequilibrios que se pueden dar en un paciente, ¿no? Estos son pacientes jóvenes todavía, pero ya con dentición permanente, que podemos usar nuestro conocido plano de Fox también para ver cómo está, si hay un canteo del plano oclusal, ¿no? Hay algunos que usan estos palos de madera, ¿no? Estos bajalenguas, también se puede usar, ¿no? Pero tenemos el plano de Fox y si lo podemos usar, excelente, ¿no? Bien, tener estas referencias, ¿no? Para poder ver qué está pasando, ¿no? Porque se ha desequilibrado nuestro plano oclusal, ¿no? Y poder actuar en consecuencia. Bien, ¿qué vamos a seguir viendo? Ahora ya hemos analizado estos parámetros que tenemos en la ortodoncia y que se aplica también en la rehabilitación. Y ahora vamos a ver algo que ya, de alguna manera, algo hemos introducido en la práctica con la cefalometría. Análisis de las proporciones faciales y maxilares, ¿no? Vamos a ver acá fundamentalmente la parte eh, pues, maxilar y obviamente que se refleja en la parte facial, ¿no? Está claro, ¿no? Bien, hemos visto esto en la práctica, ¿no? Tener en consideración esta zona en la relación de la base craneal anterior y la base craneal posterior, tener en consideración esa angulación y en base a esa angulación ver dónde puede estar nuestro problema. Puede ser que el tamaño del maxilar esté bien y el problema es que hay una mayor angulación aquí, ¿no? Exagerando y todo se adelanta, ¿no? Porque ese ángulo se cerró, ¿no? Eh, pero bien, es importante tener en cuenta. Bien, entonces lo que vamos a ver son estos 4 elementos. Eso es lo que vamos a repasar el día de hoy. Eh, cómo se alteran y qué nombres tienen, ¿no? Ya hemos tenido las herramientas necesarias con la práctica para conocer, diferenciar cuál es el culpable de una maloclusión, ¿no? Cuando hemos hablado de la zona dentoalveolar, con una cefalometría también la podemos determinar que está mal. Pero vuelvo yo a repetir aquí la idea de que una alteración dentoalveolar lo vamos a ver en la boca, de manera clínica, ¿no? Con una radiografía me puede ayudar, pero no va a ser lo importante, ¿no? Sobre todo ver el maxilar y la mandíbula con las radiografías, ¿no? Bien. Y tenemos nuestra norma, ¿no? Acá se puede decir en este esquema que es el plano, desde nación, y nación, una vertical desde nación nos puede orientar qué maxilar está en una buena posición o no. Bien. Este va a ser nuestro esquema, análisis de las proporciones faciales y maxilares. Vamos a diferenciar lo que es la parte ósea y la parte dentaria. En grandes rasgos hablamos de protrusión alveolo-dentaria, solamente cuando vemos solo dientes, o retrusión alveolo-dentaria, ¿no? Estos son dientes nada más. Y luego retrusión, cuando ya hablamos de la parte ósea, y prognatismo en la parte del maxilar. Bueno, es la terminología que
vamos, que se emplea, ¿no? Y creo que es algo para tenerlo siempre como referencia, ¿no? Hay un prognatismo, hay un retrognatismo, ¿no? Prognatismo es adelantamiento, retrognatismo, retroceso y así los dos. Entonces, tener en cuenta, ¿no? Que uno es dental y el otro es óseo, ¿no? Óseo dental. Son las dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Bien, vamos de a pocos, ¿no? Ahí vemos ejemplos de estos esquemas que se hacen tan didácticos para explicar relaciones maxilares y dentales. Bien. Y este es el patrón facial estándar, ¿no? Acá esto lo he sacado del libro de Graeber y en este esquema que vemos aquí se utiliza, y como les he contado, hay muchos análisis cefalométricos. Él usa otros, ¿no? Si se dan cuenta acá, él no se apoya en Ignacio, ¿no? Se apoya en orbital. Pero bien, simplemente con ese detalle pasamos a explicar, ¿no? En este paciente nos viene a plantear esta configuración, un rostro armónico de esta chica, ¿no? Maxilares en una correcta posición. Es un estándar que podemos tener en cuenta, ¿no? Nosotros estamos usando Steiner y Yarabak, que he puesto como extra, ¿no? Porque me parecía muy poquito hablar solamente de Steiner, ¿no? Como vuelvo a repetir. Y he puesto Yarabak, que me parece práctico, fácil de hacer, fácil de entender y que se usa, ¿no? Se sigue usando, ¿no? Bien, protrusión alveolo-dentaria maxilar. En los dos casos, el que está perfecto, el que está bien, es el maxilar superior, ¿no? Y también el maxilar inferior. Los dos están bien. Y lo que está mal aquí es la parte alveolar. ¿Por qué puede suceder esto? Pues malos hábitos, ya lo veremos, si lo han repasado, es una alteración solamente de dientes por malos hábitos. Y que entre comillas es fácil corregir con un aparatito, lo difícil es el hábito, que ya es una cosa que puede responder a alteraciones psicológicas, problemas de un niño, ¿no? Que los papás se pelean, ¿no? ¿Cómo desfoga esa tensión? Pues con un chupetito, chupándose el dedo. Es una manera de desfogar esa tensión. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos entrando a un terreno que ya se nos escapa de las manos, ¿no? Entonces, ver ese análisis de por qué sucede esto. El niño, pues, no es que a veces ese mal hábito continúa por un motivo y hay que ver por qué. Puede ser un problema familiar o simplemente forma de ser. Por eso conocer a la mamá. Si la mamá es muy nerviosa o el papá es muy nervioso, puede ser que el niño salga muy nervioso, así suele pasar, ¿no? Entonces, conocer eso, ¿no? Si la mamá está muy inquieta, está muy nerviosa, te cuenta, te explica, es que la mamá es muy nerviosa y de repente el niño es. Entonces, hay que ir conociendo a los papás y también nos va a ayudar para conocer los niños. Y a veces se da por esto, ¿no? Por la protrusión alveolo dental bimaxilar, en los dos maxilares, es por un tema de mal hábito que hay que ir conociendo por qué sucede ese mal hábito. Bien. Protrusión alveolo dental maxilar, ¿no? También se puede presentar, puede ser por un apiñamiento. Acá, acordémonos, estamos viendo solamente como ejemplo por un tema didáctico, solamente desde un punto de vista sagital, nada más. Puede ser un apiñamiento, simplemente un apiñamiento y se han ido los incisivos hacia vestibular y puede ser fácil de solucionar. Es una protrusión alveolo-dental maxilar. Retrusión alveolo-dental bimaxilar, ¿no? Acá los maxilares están bien y hay un problema de que los dientes están retruidos, ¿no? Y también ahí nos podemos preguntar cuál puede ser el motivo de esto, ¿no? Puede ser un tema muscular también, un tema de pues un fuerte paquete muscular. Acá el ejemplo no es muy bueno que estoy poniendo, ponen sobre todo de una chica, pero lo que yo he visto que en algunos casos sucede, sobre todo es en hombres, ¿no? Porque, por ejemplo, hacer mucho gimnasio, ¿no? Y a los muchachos que hacen mucho gimnasio,
les pasa esto, ¿no? Que se les retruyen los dientes, ¿no? Por la fuerza que hacen cuando, bueno, tienen otros problemas también, pero sí hay una retrusión bimaxilar de los dientes por esa presión que se hace cuando se hace un deporte pues de gimnasio, ¿no? De levantamiento de pesas. Bien, acá, por ejemplo, lo pone Graeber de una chica, ¿no? Pero sobre todo se den adultos, no quiere decir que en las mujeres no se den, ¿no? Pero que también se puede presentar. Bien. Retusión alveolo dental mandibular, ¿no? Ver también por qué se da. Esto de acá es menos frecuente, se puede dar también, ¿no? Si uno analiza, de repente puede ser un tema de labio, ¿no? Acá en la fotito, si se dan cuenta, hay una cosa medio extraña en el labio. Puede ser que sea también una pequeña manía del niño con el labio inferior, ¿no? Que esté jugueteando con el labio y la fuerza del labio, la musculatura de la parte labial, ¿no? Haya producido este movimiento hacia distal, ¿no? Pero, bien, importante es ver cuál es el motivo, ¿no? Y tener eso claro cuando se ve que la mandíbula está en buen tamaño. Ya lo hemos visto con Yaraba, podemos definir si una mandíbula es del tamaño estándar, ¿no? Y poder diferenciar esto, ¿no? Cuál es la dificultad que se pueda presentar. Prognatismo maxilar. Entonces ya acá pasamos, hemos estado acá viendo todo alveolo dental y ahora la parte ósea, ¿no? Donde ya vemos la parte ortopédica, ¿no? Bien. Prognatismo bimaxilar, ¿no? Y es el caso de los peruanos, que somos más prognáticos, ¿no? No tenemos un biprognatismo, ¿no? Entonces, la gran mayoría de peruanos somos así, ¿no? Ver acá la parte ósea está adelantada, ¿no? Y que podemos, con tratamientos ortopédicos en el tiempo adecuado, poder minimizar o controlar, ¿no? Este crecimiento que genéticamente está programado, ¿no? Y aunque ya lo mencioné la vez pasada, se ha estudiado en estos gusanos, ¿no? Obviamente no somos iguales a los gusanos, que se puede heredar también, hay elementos genéticos y epigenéticos, ¿no? Las grandes clasificaciones, y que se puede heredar también, puede haber una herencia epigenética, ¿no? Entonces ya escapamos de esos dos esquemas, y que una herencia epigenética es algo que vamos mejorando. En el caso del gusano que les contaba, que les ponía y que salió en The Economist, ¿no? Un profesor de Princeton, eh, hacía que hay una proteína que un gusano rechaza y que a 4 generaciones de ese mismo gusanito le ponen la misma proteína. Y la quinta generación ya no muestra rechazo. Entonces, ha habido una herencia epigenética de no rechazar esa proteína porque ya a 4 generaciones se les ha puesto. Pienso yo, si estamos tratando a una generación 1, generación 2, generación 3, generación 4, podemos cambiar o alterar genéticamente sin hacer trabajos de laboratorio a un paciente que es prognata genéticamente, ¿no? Difícil hacer una investigación así, eso tomaría pues 250 años por lo menos, ¿no? Pero bueno, no se ha hecho, ojalá que se haga, trabajo que lo harán las universidades evidentemente, a ver si eso se puede lograr, ¿no? Con nuestras plaquitas que pueden parecer una cosita de nada, y si podemos alterar genéticamente, ¿no? Pero bueno, es una idea mía, ¿no? No es que eso esté escrito en ningún lado, pero es una idea mía, ¿no? Que podemos, y ahí está nuestra responsabilidad, mejorar, ¿no? Un aspecto de nuestra naturaleza, ¿no? Y en este caso lo que estamos tratando es un prognatismo bimaxilar. Bien. Entonces esto lo vamos a determinar con las radiografías que tenemos, ¿no? Bien, prognatismo maxilar también, ¿no?
se puede dar por muchos casos, ¿no? Lo único que podemos hacer aquí es pues buscar un equilibrio tratando de alterar los dientes. En muchos casos a veces es distalizar los dientes, si es una persona todavía joven, ¿no? O una persona ya mayor, a veces ahora se está usando microtornillos, ¿no? O extraer un diente, ya depende de la terapia, del protocolo de cada colega, pero se puede de alguna manera equilibrar eso, pues saber que no vamos a cambiar la parte ósea, pero sí podemos compensar, ¿no? Pues buscar un cierto equilibrio, ¿no? Bien, prognatismo maxilar. Retrognatismo bimaxilar, ¿no? Pues ya es un caso de alguna manera decir que la cara está como hundida, ¿no? Como si fuera eh, ya algo hasta patológico, ¿no? Porque ya es algo que acá está en este grama ni ponen fotos, ¿no? Porque debe ser algo, es poco común, ¿no? Pero seguramente se da un retrognatismo bimaxilar, se puede dar por muchas cosas, ¿no? Pero que ya es una alteración bastante complicada, ¿no? Ahí una cirugía podría ayudar, pero lo importante es reconocer esto, ¿no? Y yo les cuento lo que es más común encontrar. Bien. Y por último, el retrognatismo mandibular con aumento de altura facial, ¿no? Cuando estábamos viendo Yarabat, explicamos que hay una altura facial anterior, ¿no? Desde la anterior y una altura facial posterior, ¿no? En esta relación. Y acá dice un aumento de la altura facial vertical, que puede, no especifica cuál, ¿no? Pero podemos intuir que puede ser la anterior, ¿no? Y que a partir de eso eh, se puede alterar. ¿Y por qué se da un aumento de la altura facial vertical o anterior, como se ve el esquema? Porque hay un maxilar que ha crecido más hacia abajo, ¿no? Y eso se repercute también en el tipo de sonrisa, una sonrisa gingival, ¿no? Por un aumento de la altura facial, ¿no? Bien, entonces tener eso en cuenta y que obviamente ese maxilar que baja más de la cuenta empuja a la mandíbula hacia atrás, ¿no? Entonces, por eso se da el retrognatismo. O sea, la culpa es del maxilar superior, pero el que se ve afectado es el maxilar inferior, ¿no? Porque ha habido un desplazamiento. Pues cuando detectamos esto, que hay pues una altura facial vertical amplia, con Yarabat, ahí está Yarabat, podemos plantear un tratamiento que nos ayude a contener el maxilar y que no descienda más. Entonces, por eso hay eh, pues estos capuchones o como el nombre que se tenga, que ayuda a mantener el maxilar superior en una posición y evitar esto, ¿no? Pero bien, eso es colaboración de los niños, ¿no? Una bastante colaboración y entendimiento, ¿no? Para poder lograr estos objetivos. Pero bien, es una cosa interesante, una alteración del maxilar superior que altera el maxilar inferior. Bien. Bien, entonces acá tenemos lo que hemos presentado, la parte maxilar y la parte, perdón, la parte ósea, la parte dentaria, ¿no? Hay otros esquemas que, esta es la parte, digamos, a grandes rasgos, ¿no? Cómo lo podemos diferenciar. Luego vamos a ver, ¿no? Que esto tiene una manera también de explicarse, y esto sale en el libro de Canut, que les he pasado en la aula virtual, esta clasificación, ¿no? Protrusión alveolodentaria, que puede ser bimaxilar, maxilar, ¿no? Canut pone acá clase 1, clase 2, tal, no quiero yo marearlos, lo he sintetizado de esta manera, que puede ser bimaxilar, maxilar, o clase 3, ¿no? Que ya es una alteración que hay que... Pone acá clase 3 para decir, bueno, hay que determinar, es una clase 3 por culpa del maxilar superior, por culpa del maxilar inferior, no te dice cuál, clase 3, ¿no? Que ya vamos a ver a qué se refiere. Bien, retrusión alveolodentaria, puede ser bimaxilar, mandibular, ya lo hemos visto.
retrognatismo bimaxilar, maxilar, es lo que hemos comentado, y ángulo alto hiperdivergente, ¿no? Lo último que hemos comentado, ¿no? Prognatismo bimaxilar, maxilar, mandibular. Bien, este es el esquema a grandes rasgos de todo lo que podemos encontrar en una análisis de patrón facial y maxilar, ¿no? Los 4 aspectos, ¿no? Y que hay que tener en cuenta, ¿no? En el diagnóstico de un paciente hay que poner esto, ¿no? Hay una retrusión alveolo-dentaria mandibular, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Que también está marcado, o en otro caso, ¿no? Un retrognatismo maxilar, ¿no? Y que nos puede ayudar a decir que ese retrognatismo maxilar, el que tenemos que tratar obviamente es al maxilar y no a la mandíbula, ¿no? Porque externamente una familia puede pensar que mi hijito es mandibulón, ¿no? Cuando la mandíbula está bien, es un tamaño adecuado, pero externamente los papás no son ortodoncistas ni odontólogos, ellos piensan que su hijo es mandibulón, ¿no? Y el problema es la mandíbula. Pero si nosotros conocemos muy bien nuestra cefalometría, podemos ayudar a los pacientes a decir, no, el problema es el maxilar, no es el problema de la mandíbula, pero para eso hay que conocer, ¿no? Porque si no nos dejamos llevar por lo que vemos, ¿no? Entonces a veces no hay que dejarse llevar por lo que vemos, sino lo que hay. Bien, entonces este es un poquito, esta diapositiva es el resumen de todo esto que puede servir como orientación de cómo podemos, el grueso del análisis de los maxilares y de los dientes están acá. Bien. Luego, los responsables de estas maloclusiones, ¿no? Ahorita había dicho que este esquema lo había sacado de Canut, pero no es ahora que me acuerdo, esto es de Graeber. Este sí es de Canut, y es de los capítulos que les he pasado, ¿no? Vamos a ver los factores responsables de la maloclusión según Canut, ¿no? Él lo clasifica en generales, y esos generales los considera los óseos, los musculares, ¿no? Siempre yendo a lo más grande y luego a lo más particular, a lo más pequeño. Luego los locales, ¿no? Anomalía de los números de los dientes, y acá podemos ver muchas, algo que seguramente se habrá visto en patología, en odontopediatría, la anomalía del número de los dientes, ¿no? Y que también produce una maloclusión, ¿no? Tamaño y forma de los dientes, diferente, ¿no? Ver su tamaño, ¿no? Si son más anchos de lo que deberían ser. Una forma inadecuada, ¿no? En la práctica les pasé este modelito de esta paciente que tenía un lateral que era una mezcla de diente fusionado con un diente cónico, ¿no? O sea, no estaba claro si era cónico o fusionado. Bueno, un mix ahí, ¿no? En este caso era tamaño y forma alterada, ¿no? Pérdida prematura de los dientes, es evidente, la caries es un problema para los niños, se pierde espacio, apiñamiento, etcétera, tantos problemas que nos causa. Y un frenillo mala, pues que hay que atender, tratar, a veces una pequeña cirugía, y hábitos, como hemos dicho, que también produce mordidas abiertas o protrusión alveolo-dentaria, ¿no? Que están relacionadas las dos, ¿no? Bien, este es el esquema de Canut a grandes rasgos y es lo que él desarrolla les he pasado 3 capítulos de Canut y en 2 de los capítulos habla de esto, ¿no? De ese esquema. Bien, acá lo que quería hacer es un resumen, ¿no? De cada detalle. Ahí ya lo va poniendo detalle a detalle, ¿no? No quiero que me lean pues el detalle a detalle, ¿no? Quería ver, que vean, que tengan en la memoria estos 2 aspectos, estos 2 esquemas que él maneja y cómo tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Hay que saber, maloclusión es por un tamaño, los dientes son grandes, ya lo veremos en una práctica posterior, medir el tamaño de los dientes, ¿no? ¿Por qué se da? ¿No? Si es un tamaño inadecuado, es algo que de repente se nos puede escapar si no lo medimos, ¿no? Anomalía de los números de dientes es fácil, ¿no? Porque ya pues vemos si hay un supernumerario y eso nos altera la oclusión, pues es fácil, ¿no?
pérdida prematura también es fácil, ¿no? Un frenillo, hábitos, eso hay que determinarlo. El más interesante es este. Este es el más interesante. Ver el tamaño sobre todo de los dientes, ¿no? Porque se nos puede escapar, ¿no? O sea, uno parece que es el tamaño adecuado y de repente el tamaño de los superiores es más pequeño de los inferiores. No sé si en odontopediatría ya habían hecho el análisis de, ¿no?, de Moyers, luego vemos el de Bolton, pero bueno, hay una manera de determinar. Lo que quiero reforzar es que un diagnóstico hay que determinar y eso se mide con esto, ¿no? Bien. En generales, el tema óseo, también ver musculatura, ¿no? Acá está pues el tema de la lengua, ¿no? A ver si hay alguna alteración. Bien, vamos a ir detallando esto de acá. Bien. Factores esqueléticos, relación anormal de las bases maxilares y mandibulares, ¿no? Plano antero-posterior, ¿no? Es lo que vamos a revisar, ¿no? Y eso lo vemos en la radiografía. El plano vertical ya hemos visto, la altura facial anterior, altura facial posterior, eso lo vemos con Yarabat. El plano transversal, ¿no? También lo podemos ver con Steiner, ¿no? Y ver las llaves caninas, ahí sí nos ayuda Angle. Y luego el sistema compensatorio de Solow, ¿no? Este es un doctor holandés, si no me equivoco, que habló de esa dentición como almohadilla. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una parte esquelética alterada, un maxilar superior más grande y un inferior más pequeño, los dientes se compensan, ¿no? Es decir, los inferiores se vestibulizan y los inferiores se lingualizan. Es como una compensación de lo óseo malo, los dientes tratan de salir, yo voy a equilibrar esto, ¿no? Y eso sucede en todo cuerpo, se equilibra el asunto, ¿no? Entonces este es el esquema de Solow, ¿no? Esa compensación que decimos. En una clase 1 esquelética, pues se puede dar esto, ¿no? Que hay una alteración esquelética y se compensan los dientes. La naturaleza trata de tener ese overbite normal y hace el esfuerzo necesario. Casi se dan cuenta, esta clase 2, pues el inferior se está echando más de la cuenta. En este caso, el superior se inclina más para compensar y lograr un equilibrio. Esto es lo que se conoce como compensación. Los dientes tratan de compensar lo que la parte ósea no ha logrado ponernos en la cara, ¿no? Entonces hay una compensación, un equilibrio, ¿no? Un tratar de sopesar lo que el hueso no pudo, los dientes lo quieren hacer, ¿no? Bueno, sí. Entonces eso hay que tener en cuenta, que a veces vamos a tener que, en un tratamiento, vamos a tener que descompensar esto que estamos viendo y que el cuerpo, el organismo va a tratar de ir nuevamente a lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener un buen diagnóstico de quién es el responsable e ir a la causa, ¿no? Porque podemos arreglar dientes, porque decimos, oh, estos dientes están muy inclinados, los vamos a corregir. Y si nos olvidamos del huesito, pues podemos volver a esto, ¿no? ¿Y qué pasa? El caso recidiva, ¿no? O sea, vuelve a lo mismo, a lo anterior. Ok, entonces tener eso en cuenta, la parte ósea, y tener los dientes como almohadilla, como dice Solow, ¿no? Y que compensa. Musculares, ¿no? Hábitos, macroglosias, ya les he contado de las macroglosias. Respiradores bucales también, ¿no? Que tienen como respiran por la boca, la parte ósea también se altera, ¿no? Un maxilar inferior que el ángulo se va a ampliar, ¿no? Este ángulo se va a ampliar, ¿no? Se va a ampliar porque pues está permanentemente con la boca abierta para compensar. Entonces tener eso en cuenta también, que la parte muscular puede alterar a la parte ósea y se modifica. Bien, aprovecho esto para decir, bueno, ya lo veremos en la práctica en la tarde, que estamos viendo acá, ¿no? Que un músculo puede cambiar la forma ósea. También con nuestros tratamientos podemos modificar para bien, obviamente, una parte ósea, ¿no? Que es a veces el tema
muy a debatir, ¿no? Si un aparatito, una plaquita funciona o no funciona, dicen que no, muchos dicen que no funciona, otros dicen que sí funciona, no nos aclaramos hasta ahora, ¿no? Pero vemos que los músculos sí hacen lo malo. ¿Y por qué no podemos decir que los músculos hacen lo bueno, ¿no? Bien, entonces, vuelvo a repetir, es un tema muy debatible, ¿no? Hasta ahora no nos aclaramos. Bien, factores locales, número de dientes, ya lo hemos dicho, agenesia, supernumerarios, ¿no? Tener eso en cuenta, que no se nos olvide. Forma de dientes, fusión, geminación, fácil de identificar. Hábitos, solución labial o chupón. Bien, acá me he olvidado poner simplemente en este aquí forma y tamaño, ¿no? Pero bueno, ya hemos resaltado que lo importante también es el tamaño, ¿no? Tamaño. El tamaño es importante, que es lo que a veces se nos puede escapar de la vista, ¿no? ¿No? El resto, sí, creo que somos expertos en identificar que está mal, pero el tamaño a veces se nos puede escapar. Bien. Y ya para ir acabando, ¿no? Apiñamiento, que si nuestros pacientes, los pacientes vienen por apiñamiento, por dientes están chuecos, ¿no? Ese es el motivo por el que vienen. O sea, no vienen pues porque tienen un tamaño de diente desproporcionado, eso se les escapa. Ellos vienen por dientes chuequitos y nosotros llamamos apiñamiento, están apiñados. Bien, entonces, ¿cómo llegamos a ese apiñamiento? ¿No? ¿Cómo lo determinamos? Desde el punto de vista del tratamiento. En Canut hacen, y en otros libros he visto que hacen muchas, a veces hay un poquito, un sancochado de terminologías. Yo quiero eh, basarme en una terminología sencilla que la he visto en el doctor Omar Gabriel, que también la toma un poquito el doctor Canut, pero que me parece que es más sintético desde el punto de vista del tratamiento lo que hace el doctor Omar Gabriel, ¿no? Apiñamientos temporales, cosas que ya hemos visto en la anterior clase, que se pueden corregir si vemos que hay una atresia de los maxilares. Atresia es que se ha comprimido el maxilar, eso es atresia, ¿no? Está pequeño, lo vimos en la práctica, ¿no? Al analizar el ancho intermolar, ¿no? Si hay una atresia, que es algo temporal, si lo podemos corregir a tiempo, se corrige, ¿no? Y definitivos, ¿no? Temporales y definitivos. Y acá en los definitivos se habla de los genéticos y que es la forma y tamaño. No es algo que no podemos cambiar, que está así, ¿no? Que es algo que lo podemos, un apiñamiento por el tamaño de los dientes, pues no vamos a corregir genéticamente el tamaño de los dientes, ¿no? Teóricamente se puede, ¿no? Teóricamente ya los análisis genéticos dice que se puede, ¿no? Ya está identificado. El tamaño de los dientes está determinado por Homeobox, tal número, ¿no? Tal. Ya está mapeado eso. Ya, pero ¿qué hacemos con eso? Pues, ¿qué hago con que saber que el tamaño está marcado por el gen tal? Vamos a manipular genes un bebito, o sea, ¿eso les parece interesante? ¿Compensa estar ahí manipulando ahí? No, hay cosas que van a venir y no podemos corregirlo, ¿no? O sea, hay cosas mayores que de repente podrían darse, pero en esta cosa tan minúscula me parece que no, ¿no? Bien, genético, tamaño, forma de dientes, ambientales, ¿no? Algo que se dan, ¿no? Pérdida de dientes por hábitos, pérdida de dientes, hábitos, esas dos cosas pueden alterar, ¿no? Y que en estos dos aspectos, ¿no? Genético y ambiental, es donde nos vamos a centrar, ¿no? El doctor Canut van a ver que llama a esto primarios y esto de acá lo llama secundarios, para que cuando lean no se confundan, ¿no? Entonces, primarios, secundarios, usando la terminología de Van der Linden, ¿no? Van der Linden, no sé si se escribe así, este holandés, que es así, Van der Linden. Entonces, Van der Linden tiene primarios, secundarios, ¿no? Hablan de genéticos, epigenéticos, pero digo que hay muchos nombres, ¿no? A esto le llaman epigenéticos, ¿no? Pero bueno, a mí por lo menos me sirve mucho tener estos genéticos, ambientales, ¿no?
epigenéticos parece que todo da la impresión que todo fuera genético, que sí, ¿no? Pero en ambientales me ayuda a decir, acá hay cosas que yo puedo intervenir, ¿no? Puedo intervenir en un mal hábito, puedo intervenir en una pérdida de un diente, ¿no? Poniendo un reganador de espacio, un mantenedor de espacio, como lo quieran llamar. Es algo que yo puedo hacer. El ambiente lo puedo mejorar, ¿no? Lo puedo mejorar. Pero si lo hago epigenético, sí, se entiende también. Pero parece que todo fuera genético. Que sí, ¿no? Con esto de la herencia epigenética que he mencionado del gusanito sí, se puede alterar lo genético desde una cosa ambiental, ¿no? Se ve que se puede. Bien. Van der Linde usa nuevamente primarios, secundarios. Se habla también hasta terciarios, ¿no? En el libro de Canud, ahí habla que terciarios es el tamaño de los maxilares y también mete ahí de costadito el tercer molar, ¿no? El tercer molar es causante de apiñamientos. Bueno, ya se ha quedado claro que no, ¿no? Que a veces cuando se saca un tercer molar, por lo menos yo cuando pido que saquen un tercer molar antes de iniciar un tratamiento de ortodoncia, es por dos motivos, fundamentalmente. Una, para evitar una infección por la muela del juicio, ¿no? Y otra es porque de repente una mal posición del molar, del tercer molar, puede comenzar a reabsorber la raíz o parte de la corona del segundo. Entonces, por preservar el segundo, yo retiro el tercero, ¿no? Y otro motivo por el que pido que retiren el tercer molar es por si quiero distalizar, ¿no? El maxilar superior o inferior, puedo poner un mini tornillo que me apoyo en el segundo molar o a la altura del segundo y puedo comenzar a distalizar. Para eso no tengo que tener tercer molar, ¿no? Bien, yo pido extracción del tercer molar no por apiñamientos, sino por lo que les estoy mencionando, por facilitar la distalización, por evitar daño del segundo molar en algunos casos, o simplemente por evitar una infección futura, si hay una malposición, una erupción pues a medias, como suele suceder del tercer molar, ¿no? Bien, ¿qué más? A veces esto lo hemos visto, el desgaste distal del molar temporal nos puede ayudar a evitar apiñamientos cuando sucede esta alteración. El molar se va a quedar retenido, entonces ¿qué hacemos? Desgastamos aquí y sale nuestro molar. Algo sencillo de realizar, ¿no? En el caso de los molares. Cosa diferente a los caninos, que los caninos no hay que desgastarlos. Los caninos, el espacio se puede corregir, ¿no? Pero en el caso del molar sí, por una pieza más ancha y que por lo que sea se puede dar esto, ¿no? Un molar temporario más ancho de lo normal y sucede esto, se puede quedar ahí, ¿no? Luego también saber tener esperanza pues en el crecimiento, saber que en esta zona que está en rojito eh, puede haber crecimiento, hay reabsorción en esta zona como sale aquí y se va logrando un espacio para el segundo molar mientras se va evolucionando. Entonces hay posibilidades todavía que el crecimiento nos puede beneficiar. Luego también tener en cuenta cómo se presentan la erupción de los caninos y a veces cómo se corrigen solitos ellos a veces, ¿no? En muchos casos es solitos, a veces no, a veces los dientes son tan anchos que necesitamos extraer un canino de leche, un primer molar, luego de repente un premolar, para que haya pues que no haya un apiñamiento. Bueno, y eso lo veremos después. Pero en muchos casos, de manera normal, vuelvo a repetir, esto se da, ¿no? Este diastema se cierra y los dientes se posicionan. Sería inadecuado decir, acá vamos a tratar, ¿no? No, vamos a tratar una plaquita, brackets, no sé, pues, ¿no? Y en vez de ayudar, vamos a malograr la raíz de lateral, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta. Luego el espacio de deriva, ¿no? Pues que tenemos ese pequeño espacio que nos va a ayudar a que entren nuestros molares, ¿no? Más en el inferior que en el superior.
Pero tenemos ese espacio, pequeño espacio, pero espacio al fin, ¿no? Que podemos tener en cuenta, el espacio de deriva, ¿no? Que es el que realmente usamos en ortodoncia, ¿no? No es otro, ¿no? Bien, listo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no ha quedado claro? Perfecto. Entonces, estos son de los capítulos como el que les he mandado. Muchas cosas también he cogido del doctor Omar Gabriel, alguna cosita del doctor Graeber, sus esquemas. Pero me importa mucho por lo menos estos esquemas que hemos hecho. Este fundamentalmente, ¿no? Este de aquí, los apiñamientos. Y luego también el esquema este mayor que hemos visto de acá. A ver, ¿dónde está? Como terminología es esto de acá, terminología, ¿no? Y luego la causa, la etiología, esto de aquí, ¿no? Y fundamentalmente el tamaño, como vuelvo a repetir, ¿no? Este es el fundamental, ¿no? Perfecto, muy bien, hemos acabado. Nos vemos en la tarde. No se olviden de tener para el jueves la radiografía lateral, ¿no? Si consiguen de una persona joven, mejor, pero si no, igual, la radiografía lateral que han tenido, ¿no? Muy bien, nos vemos en la tarde, muchachos. Hasta luego, doctor. Gracias. Listo, muy bien, nos Hasta vemos. luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.